Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión quiero platicar un poco acerca del miedo. Todos nosotros como seres humanos tenemos miedo y no existe un ser humano sobre la faz de la tierra que no pueda decir que alguna vez ha sentido miedo. Prácticamente uno de los estados naturales de la humanidad es precisamente el miedo. Pero ¿qué es o cómo funciona o para qué sirve o para qué está ahí? Algunas personas te podrían decir que el miedo es algo malo, ¿no? O que no debes tener miedo nunca. Y sin embargo, eso no es tan cierto. A veces tener miedo nos ayuda a evitar un gran error, una gran catástrofe, porque en su sentido positivo, el miedo precisamente nos puede ayudar a no equivocarnos. Nos puede ayudar a prevenirnos algún mal, a prevenirnos de algo que pueda o no suceder. En ese sentido, digamos que el miedo, pues, vale la pena, por decirlo de alguna forma, y en la gran mayoría de los casos, y eso es lo triste, el miedo se convierte en algo que nos esclaviza. Pero el problema del miedo es que no podemos generalizarlo, no podemos decir que todo el miedo en todas sus formas es algo que debemos quitarnos, ni tampoco podemos decir que el miedo es algo que deba estar ahí siempre, porque en algunos casos vale la pena escucharlo y en otras no. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo discernir entre lo escucho o no lo escucho? ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿No? La pregunta aquí, ¿qué miedo podría ser positivo o qué miedo podría ser negativo? Entonces, esto es muy interesante porque cada uno de nosotros, y dependiendo la circunstancia en la cual está viviendo, tiene que determinar qué es lo que considera que es, vamos a decir, peligroso o no en su vida, y en base a eso puede determinarlo. Una manera muy fácil en la cual tú puedes saber cuando un miedo es esclavizante y que no tiene realmente ninguna utilidad es cuando el miedo se produce de algo que es totalmente irracional. Es decir, cuando sientes miedo de alguna circunstancia, persona, evento o lo que sea, pero que realmente no tienes absolutamente ninguna cosa en la realidad sobre la cual fundar ese miedo. Ejemplo, vamos a suponer que todos los días te desplazas a tu trabajo, desde tu casa a tu trabajo, y te tardas entre 40 minutos y una hora en llegar todas las mañanas. Y de pronto resulta que estuviste viendo la tele y te meten esta idea, ¡pum!, en tu cabeza por algunas cosas que viste en internet o en la televisión, y te meten la idea de que es peligroso y que te puede pasar algo, que te pueden asaltar o que te pueden robar o que te puede pasar algo mientras vas al trabajo. Y en ese momento comienzas a preocuparte acerca de ese evento. Ahora, vamos a suponer que llevas más de 500 viajes, por ponerte un ejemplo, que has hecho todas las mañanas hacia tu trabajo. Entonces, si en ninguna de esas veces, o en la gran mayoría, nunca te ha pasado nada, entonces es un miedo irracional y es un miedo que viene de tu programación, no es un miedo que esté fundamentado en la realidad. Esa es una manera en la cual puedes verlo. Si no tiene un fundamento en la realidad, sino que surgió de una programación, de algo que me lavó el cerebro, de algo que me metieron en la cabeza, entonces es un miedo irracional. Esto lo puedes ver, por ejemplo, a las personas que les gusta o que sin querer, ¿no? Sin querer queriendo, viste una película de miedo y de repente pues se va la luz en tu casa y comienzas a tener miedo. Eso es un miedo irracional, no tiene ningún fundamento, pero es debido a lo que has experimentado que se produce esta idea. Ese es el miedo, vamos a decir, que es inútil, es un miedo que no tiene sentido. Después hay otro tipo de miedo que puede producirse, por ejemplo, por un trauma, ¿no? Algo que viviste, una experiencia fuerte y que con el tiempo se queda esa idea, ese miedo instalado, pero ahí hay que aplicar lo mismo. Lo vamos a fundamentar en la realidad y decimos, ok, si durante tanto tiempo ya no ha sucedido esto, este miedo que tengo es un miedo que es irracional, no tiene sentido y más bien surge precisamente de ese trauma que tuve. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo eliminas ese miedo? Así, pensándolo, razonándolo, entendiéndolo y haciéndolo, diciendo pues voy y lo hago.
Es la única manera. Porque mientras sigas escuchando la voz del miedo, no lo vas a superar. Luego existe otro caso, por ejemplo, vamos a ver un miedo que sí sería real, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que tienes que ir hacia una montaña o algún lugar, es que no sé cómo poner un ejemplo práctico en el mundo cotidiano, pero vamos a suponer que, por ejemplo, estás en la calle caminando y de repente llega una persona que no la ves muy positiva, no la sientes con una buena vibra, y esta persona te dice que la acompañes o te pide tu teléfono, y en ese momento obviamente va a surgir un miedo, va a surgir una angustia, un qué está pasando. En ese momento, pues ahí la única manera es que aprendas a conectar con tu intuición. ¿Y cómo vas a hacer eso? La intuición es algo que sientes en el momento exacto sin haberlo pensado. Si intentas conectar con la intuición pensando en la intuición, ya no vas a conectar con ella. Es algo que llega como un primer aviso, como una primera señal antes de que el proceso de razonamiento surja. Entonces, para conectar con la intuición, primero tienes que observarte a ti mismo, darte cuenta qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, antes de que ese evento suceda. Ejemplo, esto que te estoy diciendo, vas caminando, se te acerca la persona, te pide tu teléfono o te dice que lo acompañes a algún lado o algo raro, pero hay una sensación de calma, hay una sensación de tranquilidad antes de que eso suceda. Y en el instante que ves a la persona, cuando la persona te está hablando, hay una paz. Eso sería la intuición, significa que no hay un peligro. Pero si antes de que llegue la persona estás sintiendo algo extraño, algo raro, y en ese momento una persona de la nada se acerca, en ese momento es donde deberías de escuchar a tu intuición, que desde antes de que existiera un proceso de razonamiento surgió, es como una señal. Entonces, para poder realmente conectar con la intuición, tenemos que, en verdad, primero y antes que nada, no pensar, es algo que simplemente surge. Ahora, si en el momento, que es obvio y de seguro te lo estás preguntando, bueno, es que cuando está sucediendo en ese momento me pregunto si lo estaba pensando, no es tan difícil. Antes de que surja eso, simplemente autoobsérvate y pregúntate cómo estabas. Si estabas tranquilo, si estabas en paz antes de que sucediera exactamente algo, entonces no pasa nada. Pero si algunos minutos antes estabas sintiendo algo, eso es la intuición. Es algo que llega sin que llegue el proceso de razonamiento. Una vez que llega el proceso de razonamiento, millones de mecanismos de programaciones mentales se activan y entonces no vas a poder conectar con la intuición, a menos que te distraigas en algo durante unos minutos y después trates de sentir qué está pasando, pero es más complicado. Esto es en el caso de un miedo que vamos a decir que tuviera base en la intuición. Y ahora, un miedo que sí tendría sentido, pues bueno, por ejemplo, si ves que hay un perro, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero ves, por ejemplo, que hay un perro que ha mordido a muchas personas y siempre las muerde, y tienes que pasar por ese camino donde está ese perro y tienes miedo, no es un miedo irracional, es un miedo que tiene todo el sentido y que te está diciendo, pues detente, no vayas por ese camino porque el perro te va a morder. Es usar un poco el sentido común y darte cuenta que ahí, pues ese miedo sí es un miedo que te está diciendo algo que tiene un fundamento en la realidad. Ahora, cada caso es particular y sé que en estas cosas a mí también me encantaría que hubiera una regla general con la cual podernos guiar, ¿no? Y decir, bueno, así es esto A, B y C y ya, y punto. Pero no es así. Cada uno tiene que indagar dentro de sí cuál es la raíz y el origen del miedo que está sintiendo en la circunstancia en la cual lo está experimentando. Porque cada caso, cada persona, cada vida es particular, única e irrepetible. Entonces, más que otra cosa, la idea de este video es que es una invitación a que te autoobserves, a que eches una mirada dentro de ti y que cualquier miedo que tengas en tu vida, en verdad, te detengas a observarlo, a entender de dónde surge, de un trauma, surge como una protección de algo que puede suceder y que es real, surge de la intuición, de dónde surge. Y eso es algo que solamente tú puedes saber, pero es importante hacer esa autoindagación para saber de dónde surge. Para cerrar, para terminar, decirte por favor que es muy útil hacerle más caso a la voz de la inspiración, a la voz de la libertad, que a la voz del miedo.
Pero creo que esto que te platiqué pueden ser algunas claves que te pueden ayudar a superarlo, a entenderlo y, ¿por qué no?, a trabajarlo. Pero al final recuerda algo muy importante: el único maestro y el único gurú en tu vida eres tú mismo. Así que bueno, espero que te sirva este pequeño video, te inspire, te mando un abrazo muy muy grande, les quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver, y ya me voy. Abrazo de luz.